Por fin podemos respirar, decía, y recorría las mojadas alamedas, alineadas con una simetría excesiva para su gusto por el nuevo jardinero, carente del sentimiento de la naturaleza, y a quien mi padre había preguntado por la mañana si el tiempo se arreglaría. Con su pasito entusiasta y brusco, regulado por los diversos impulsos que en su alma excitaban la ebriedad de la tormenta, la potencia de la higiene, la estupidez de mi educación y la simetría de los jardines, antes que por el deseo, para ella desconocido, de evitar a su falda color ciruela las manchas de barro que terminaban cubriéndola hasta una altura que para su doncella se convertía en desesperación y en un problema. Si esas vueltas al jardín de mi abuela ocurrían después de la cena, solo una cosa era capaz de hacerla entrar en casa. Era uno de los momentos en que la revolución de su paseo la traía periódicamente como a un insecto frente a las luces del saloncito donde acababa de servirse los licores en la mesa de juego, cuando mi tía abuela le gritaba a Batilde: «Ven a decirle a tu marido que no beba coñac». En efecto, para hacerla rabiar, había aportado a la familia de mi padre un espíritu tan distinto que todo el mundo le gastaba broma y la atormentaba. Como al abuelo le estaban prohibidos los licores, mi tía abuela le inducía a beber unas gotas. La pobre abuela entraba corriendo a suplicar ardientemente a su marido que no probara el coñac. Él se enfadaba, bebía de todos modos un trago, y la abuela volvía a irse, triste, desanimada y sin embargo risueña, porque era tan humilde de corazón y tan dulce que su ternura con los demás y el poco caso que hacía de su propia persona y de sus sufrimientos se conciliaban con su mirada en una sonrisa donde, contrariamente a lo que se ve en la cara de tantos seres humanos, solo había ironía hacia ella misma, y para todos nosotros una especie de beso de sus ojos que no podían ver a los que amaba sin acariciarlos apasionadamente con la mirada. Ese suplicio que le infligía mi tía abuela, el espectáculo de los vanos ruegos de la abuela y de su debilidad, vencida de antemano, tratando inútilmente de quitar al abuelo el vaso de licor, era una de esas cosas cuya vista uno se habitúa más tarde, hasta el punto de considerarla riendo y de ponerse de parte del perseguidor con resolución y alegría suficiente para convencerse a sí mismo de que no se trata de una persecución. En aquel entonces me inspiraba tan horror que habría deseado pegar a mi tía abuela. Mas en cuanto oía a Batilde: «Ven a decirle a tu marido que no beba coñac», hombre, ya por la cobardía, hacía lo que todos hacemos una vez que somos mayores, cuando delante de nosotros hay sufrimiento e injusticia. Me negaba a verlo. Subía a sollozar a lo más alto de la casa, junto a la sala de estudio, debajo del tejado, en un cuartito que olía a lirios y que también perfumaba un grosellero silvestre que crecía fuera, entre las piedras del muro, y que pasaba una rama florida por la ventana entreabierta. Destinada a un uso más específico y más vulgar, esa habitación, desde donde de día se veía hasta el torreón de Rosenville-le-Pin, me sirvió mucho tiempo de refugio, sin duda porque era la única que me estaba permitido cerrar con llave, para todas aquellas ocupaciones que me exigían una soledad inviolable: la lectura, la ensoñación, las lágrimas y el placer. Ay, ignoraba que mi falta de voluntad, mi salud delicada y la incertidumbre que proyectaban sobre mi futuro entristecían más a la abuela que los leves descarríos del régimen de su marido, durante su incesante deambular de la tarde y de la noche, cuando se veía pasar una y otra vez, oblicuamente alzado hacia el cielo, su hermoso rostro de mejillas morenas y arrugadas, vueltas con el paso de los años casi malvas como los campos arados en otoños, cruzadas si salía por un velo recorrido a medias, y en las que siempre estaba a punto de secarse una involuntaria lágrima puesta allí por el frío o algún pensamiento de tristeza. Mi único consuelo, cuando subía a acostarme, era que mamá vendría a darme un beso una vez estuviese metido en la cama, pero esa despedida duraba tan poco y volvía a bajar ella tan deprisa que el momento en que la oía subir y en que luego, por el corredor de doble puerta,
avanzaba el ligero rumor de su vestido de jardín de muselina azul, del que colgaban unos cordoncillos de paja trenzada, era para mí un momento doloroso. Anunciaba el que había de seguirle, cuando me habría abandonado, cuando habría vuelto a bajar, de modo que llegaba a desear que aquellas buenas noches que tanto amaba viniesen lo más tarde posible, para que se prolongara el tiempo de tregua en que mamá aún no había venido. A veces, cuando después de haberme dado un beso abría la puerta para irse, deseaba llamarla, decirle dame otro beso, mas yo sabía que al instante pondría cara de enfado, porque la concesión que hacía a mi tristeza y a mi agitación, subiendo a besarme, trayéndome aquel beso de paz, irritaba a mi padre, que consideraba absurdo aquellos ritos, y a ella le hubiese gustado tratar de hacerme perder su necesidad, su hábito, en vez de dejarme adoptar el de pedirle, cuando ya estaba en el umbral de la puerta, un beso más, y verla enfadada destruía toda la calma que un momento antes me había aportado, cuando, inclinando hacia mi cama su rostro cariñoso, me lo había tendido como una hostia para una comunión de paz de la que mis labios sacarían su presencia real y el poder para dormirme. Pero aquellas noches en que mamá, en suma, se quedaba tan poco en mi cuarto, eran dulces todavía en comparación con aquellas otras en que había gente a cenar, y en que por ese motivo no subía a darme las buenas noches. La gente solía limitarse a Monsieur Swann, quien, salvo algunos extraños de paso, era casi la única persona que venía a casa de Combray unas veces para cenar como vecino, con mucha menos frecuencia desde que había hecho aquella mala boda, pues mis padres no querían recibir a su mujer, otras después de la cena, de improviso. Las noches en que, sentado frente a la casa bajo el gran castaño, en torno a la mesa de hierro, oíamos al fondo del jardín no el escabel abundante y chillón que rociaba, que aturdía al pasar con su ruido ferruginoso, inagotable y helado a toda persona de la casa que lo ponía en movimiento entrando sin llamar, sino el doble tintineo tímido, oval y dorado de la campanilla para extraño. Todo el mundo se preguntaba inmediatamente, una visita, ¿quién puede ser? Pero sabíamos de sobra que solo podía ser Monsieur Swann. La tía abuela, hablando en voz alta para predicar con el ejemplo, en un tono que se esforzaba por volver natural, decía que no cuchicheásemos de aquel modo, que no había nada más descortés para una persona que llega, y a quien eso hace pensar que estaban diciéndose cosas que ella no debe oír, y enviaban en descubierta a la abuela, siempre feliz de tener un pretexto para dar otra vuelta al jardín, y que aprovechaba para arrancar a escondidas al pasar algunos rodrigones de rosal, a fin de devolver a las rosas un poco de naturaleza, como una madre que, para huecarlos, pasa la mano por los cabellos del hijo, que el peluquero ha aplastado demasiado. Todos quedábamos pendientes de las noticias que la abuela iba a traernos del enemigo, como si hubiéramos podido dudar entre un gran número de posibles asaltantes. Y enseguida mi abuelo decía, reconozco la voz de Swann. De hecho, solo se la reconocía por la voz. Se distinguía mal su rostro de nariz aguileña, de ojos verdes, bajo una alta frente, rodeada por unos cabellos rubios, casi pelirrojos, peinados a lo Bressan, porque manteníamos la mínima luz posible en el jardín para no atraer a los mosquitos. Y yo iba, como quien no quiere la cosa, a decir que trajesen los refrescos. La abuela daba mucha importancia porque le parecía más cortés al hecho de que no pareciesen algo excepcional y solo para visita. Aunque mucho más joven, Monsieur Swann mantenía estrechas relaciones con mi abuelo, que había sido uno de los mejores amigos de su padre. Hombre excelente aunque raro. Al parecer, cualquier nadería bastaba para interrumpir los impulsos del corazón y desviar el curso de su pensamiento. Varias veces al año oía contar a mi abuelo en la mesa anécdotas, siempre las mismas, del comportamiento que había tenido el señor Swann padre en la muerte de su esposa, a la que había velado día y noche. El abuelo, que había estado mucho tiempo sin verle, había acudido a su lado, a la finca que los Swann poseían en los alrededores de Combray, y había conseguido, evitando que asistiese
a la introducción del cadáver en el ataúd, hacerle abandonar por un momento, arrasado en lágrimas, la cámara mortuaria. Dieron unos pasos por el parque, donde había un poco de sol. De pronto, Monsieur Swann había exclamado, cogiendo a mi abuelo del brazo: «¡Ay, viejo amigo! ¡Qué gusto pasear juntos con este tiempo tan bueno! ¿No le parece una delicia? Con todos estos árboles, estos espinos y mi estanque por el que todavía no me ha felicitado. Me parece usted un tanto mustio. Siente esta ligera brisa. Ah, digan lo que digan, la vida también tiene cosas buenas, querida Malé». Bruscamente lo asaltó el recuerdo de su mujer muerta, y pareciéndole sin duda demasiado complicado tratar de saber cómo había podido dejar llevar en un momento así por un impulso de alegría, se limitó, con gesto familiar en él siempre que una cuestión ardua se presentaba a su mente, a pasarse la mano por la frente, secarse los ojos y los cristales de los quevedos. Sin embargo, no logró consolarse de la muerte de su mujer, y durante los 2 años que la sobrevivió le decía a mi abuelo: «Es raro, pienso con frecuencia en mi pobre esposa, pero no puedo pensar mucho en ella. Cada vez, con frecuencia, pero un poco cada vez, como el pobre Swann». Padre. Se había convertido en una de las frases favoritas de mi abuelo, que la pronunciaba en las situaciones más diversas, y ese padre de Swann me habría parecido un monstruo si mi abuelo, a quien yo consideraba el mejor de los jueces y cuyo fallo, que para mí sentaba jurisprudencia, a menudo me ha servido luego para absolver faltas que me habrían sentido inclinado a condenar, no hubiera protestado. Pero ¿qué dice? Si era un corazón de oro. Aunque durante muchos años, sobre todo antes de su boda, Monsieur Swann, hijo, los visitó a menudo en Combray, la tía abuela y mis abuelos nunca sospecharon que ya no vivía en el grupo social que su familia había frecuentado, ni que, bajo la especie de incógnito que en nuestra casa le aseguraba ese apellido de Swann, albergaban, con la absoluta inocencia de honrados posaderos que dan alojamiento sin saberlo a un célebre bandido, a uno de los miembros más elegantes del Jockey Club, amigo predilecto del conde de París y del príncipe de Gales, uno de los hombres más mimados por la alta sociedad del Faubourg Saint-Germain. La ignorancia en que estábamos de esa brillante vida mundana que Swann llevaba se debía evidentemente en parte a la reserva y discreción de su carácter, pero también al hecho de que los burgueses de entonces se hacían de la sociedad una idea algo hindú y la consideraban compuesta de casta cerrada donde todos y cada uno se encontraban situados desde su nacimiento en el mismo rango que ocupaban sus padres, y donde nada, salvo los azares de una carrera excepcional o de un inesperado matrimonio, podría sacarlos para introducirlo en una casta superior. El señor Swann, padre, era un agente de cambio. El chico Swann tendría que formar parte para toda la vida de una casta en la que las fortunas, como en una categoría de contribuyentes, variaba entre tal y cual renta. Se sabía cuáles habían sido las relaciones de su padre. Por tanto, se sabía cuáles eran las suyas, a qué personas estaban en situación de frecuentar. Si conocía a otras, eran relaciones de juventud sobre las que los viejos amigos de la familia, como lo eran mis padres, cerraban los ojos con mayor indulgencia, sobre todo porque, desde que se quedó huérfano, seguía acudiendo a vernos con toda fidelidad. Pero podía apostarse que las personas a las que frecuentaba y que nosotros no conocíamos eran de esas que no se hubieran atrevido a saludar si, estando con nosotros, se las hubiera encontrado. Si alguien hubiese querido a toda costa aplicar a Swann un coeficiente social que lo distinguiese entre los demás hijos de agentes de cambio en situación igual a la de su padre, ese coeficiente hubiera sido algo inferior en su caso porque, muy sencillo de modales y desde siempre algo chiflado por los objetos antiguos y la pintura, ahora habitaba en un viejo palacete donde amontonaban sus colecciones que la abuela soñaba con visitar, pero que estaba en el Quai de Orleans, y vivir en ese barrio era, según mi tía abuela, algo infame. ¿Pero entiende usted esas cosas? Se lo pregunto por su propio interés,
porque me da la impresión de que los marchantes deben de colocarle muchos mamarrachos, le decía la tía abuela. En realidad no le suponía ninguna competencia ni tenía una opinión elevada, ni siquiera desde el punto de vista intelectual de un hombre que en la conversación evitaba los temas serios y mostraba una precisión alto prosaica, no sólo cuando nos daba, entrando en los menores detalles, recetas de cocina, sino incluso cuando las hermanas de la tía abuela hablaban de temas artísticos. Incitado por estas a dar su opinión, a expresar su admiración por un cuadro, guardaba un silencio casi desatento, desquitándose en cambio cuando podía proporcionar sobre el museo en que se encontraba, sobre la fecha en que se había pintado, una indicación de carácter material, pero de ordinario se limitaba a tratar de divertirnos contando cada vez una historia nueva que acababa de ocurrirle con personas elegidas entre nuestros conocidos, con el farmacéutico de Combray, con nuestra cocinera, con nuestro cochero. Esos relatos hacían reír desde luego a la tía abuela, pero sin que acertase a descubrir si era por el ridículo papel que inevitablemente Swann se adjudicaba en ellos o por el ingenio que ponía en contarlos. De veras, señor Swann, es usted un auténtico carácter. Como ella era la única persona algo vulgar de nuestra familia, no dejaba de advertir a los extraños cuando se hablaba de Swann que, de haber querido, habría vivido en el Boulevard Haussmann o en la Avenida de la Ópera, que el señor Swann padre debía de haberle dejado 4 o 5 millones y que todo aquello era cosa únicamente de su fantasía que, por lo demás, a ella le parecía tan divertida para los otros que en París, cuando el señor Swann acudía el 1 de enero a llevarle su bolsita de marrón glacé, no dejaba de decirles si había gente. Y bien, señor Swann, ¿sigue viviendo usted junto al depósito de vinos para estar seguro de no perder el tren cuando tiene que ir a Lyon? Y con el rabillo del ojo por encima de sus lentes miraba a las demás visitas. Pero si la tía abuela le hubiesen dicho que aquel Swann, perfectamente cualificado en su calidad de hijo de Swann, para ser recibido por toda la buena burguesía, por los notarios o los abogados más estimados de París, privilegio que, en cierto modo, él parecía descuidar, llevaba como a escondidas una vida completamente distinta, que al salir de nuestra casa en París, tras decirnos que regresaba a la suya para acostarse, volvía sobre sus pasos nada más doblar la calle y se dirigía a cierto salón que nunca contemplaron los ojos de ningún agente o socio de agente, a mi tía le hubiera parecido tan extraordinario como pudiera haberlo sido para una dama más culta la idea de mantener relaciones personales con Aristeo, sabiendo que éste, después de estar hablando con ella, recorría a hundirse en las profundidades de los reinos del Tetis, en un imperio sustraído a los ojos de los mortales donde Virgilio nos los describe recibido con los brazos abiertos, o, para ceñirnos a una imagen con más probabilidades de ocurrírsele, por haberla visto pintada en nuestros platitos para dulces de Combray, haber tenido a cenar a Ali Baba, quien, cuando se sepa solo, penetrará en la caverna deslumbrante de tesoros insospechados. Un día que había venido a vernos a París, después de cenar, excusándose por ir en frac, cuando se marchó François, nos dijo que, según el cochero, había cenado en casa de una princesa. Sí, en casa de una princesa de vida alegre, había respondido con irónica calma la tía, encogiéndose de hombros y sin levantar los ojos de su labor. En realidad, mi tía abuela lo trataba de un modo impertinente, convencida de que nuestras invitaciones deberían halagarlo. Le parecía completamente natural que no viniese a vernos en verano sin traer en la mano un cestito de albaricoque o de frambuesas de su huerto, y que de cada uno de sus viajes a Italia me trajera fotografías de obras maestras de arte. No sentía el menor escrúpulo por mandar a buscarlo cuando necesitaba una receta de salsa griviche o de ensalada de piña para alguna cena importante
a la que no se le invitaba, por no encontrar en él prestigio suficiente que aprovechar ante extraños que acudían por primera vez. Si la conversación recaía sobre los príncipes de la casa de Francia, gente que ni usted ni yo conoceremos nunca, ni falta que nos hace, ¿verdad?, decía mi tía abuela Sam, quien acaso tenía en su bolsillo una casa de Twickenham. Le hacía correr el piano y volver las hojas las noches en que la hermana de mi tía abuela cantaba, empleando para manejar aquella criatura tan apreciada en otras partes la ingenua brusquedad de un niño que juega con una chuchería de colección sin más precauciones que con un objeto barato. A buen seguro, el Swan que conocieron en esa misma época tantos clubmen era muy distinto que aquel que creaba la tía abuela cuando por la noche en el jardincillo de Combray, después de que sonara los dos vacilantes tintineos de la campanilla, inyectaba y vivificaba con todo lo que sabía sobre la familia Swan al oscuro e incierto personaje que se destacaba, seguido por la abuela, sobre el fondo de tinieblas y al que se reconocía por la voz, pero ni siquiera desde el punto de vista de las cosas más insignificantes de la vida somos un todo materialmente constituido, idéntico para todo el mundo, y de quien basta a cualquiera con ir a informarse como si se tratara de un pliego de condiciones o de un testamento. Nuestra personalidad social es una creación del pensamiento de los demás, hasta el acto tan simple de denominar que denominamos ver a una persona que conocemos es en parte un acto intencional. Llenamos la apariencia física de la persona que vemos con todas las nociones que tenemos sobre ella, y en la imagen total que nos hacemos esas nociones ocupan desde luego la mayor parte. Terminan por hinchar de forma tan perfecta las mejillas, por seguir con una adherencia tan cabal la línea de la nariz, se empeñan con tanta eficacia en matizar también la sonoridad de la voz como si ésta solo fuera una envoltura transparente, que siempre que vemos ese rostro y oímos esa voz, son esas nociones lo que encontramos, lo que escuchamos. Sin duda, en el Swan construido por mis padres, habían omitido por ignorancia incluir una multitud de particularidades de su vida mundana que eran causa de que otras personas, cuando se encontraban en su presencia, vieran la elegancia reinar en su rostro y detenerse en su nariz aguileña como en su frontera natural, pero también habían logrado reunir en aquel rostro desposeído de su prestigio, vacante y espacioso, en el fondo de aquellos ojos despreciados, el vago y suave residuo, a medias recuerdos, a medias olvido, de las horas de ocio pasadas juntos después de nuestras cenas semanales, en torno a la mesa de juego o en el jardín, durante nuestra vida de buena vecindad campestre. Estaba también rellena la envoltura corporal de nuestro amigo, así como la de algunos recuerdos relativos a sus padres, que aquel Swan se había vuelto un ser completo y vivo, y tengo la impresión de abandonar a una persona para ir hacia otra distinta cuando en mi memoria del Swan que conocí más tarde con exactitud paso a ese primer Swan en el que vuelvo a encontrar los deliciosos errores de mi juventud y que además se asemejaba menos al otro que a las personas que conocí en esa misma época, como si en nuestra vida ocurriese lo que ocurre en un museo donde todos los retratos de una misma época tienen un aire de familia, una misma tonalidad. Ese primer Swan lleno de oficio, perfumado con fragancia del gran castaño, los cestitos de frambuesa y una brizna de estragón. Sin embargo, un día que la abuela había ido a pedir un favor a una señora a la que había conocido en el Sacre-Cœur y a la que por nuestra concepción de las castas no había querido seguir tratando, a pesar de una simpatía recíproca, la marquesa de Villeparisis, de la célebre familia de Bouillon, ésta le había dicho: «Creo que conoce usted mucho al señor Swan, que es muy amigo de mi sobrino des Laumes».
La abuela había regresado de esa visita entusiasmada por la casa, que daba unos jardines, y donde Madame de Villeparisis le aconsejaba alquilar, y también por un chalequero y su hija, que tenían en el patio su tienda, en la que había entrado a pedir que le diesen una puntada en la falda, que se le había desgarrado en la escalera. A la abuela estas personas le habían parecido perfectas. Afirmaba que la niña era una perla, y el chalequero el hombre más distinguido y mejor que nunca había visto, porque para ella la distinción era algo absolutamente independiente del rango social. Se extasiaba recordando una respuesta que el chalequero le había dado y le decía: mamá, Sévigné no lo habría dicho mejor. En cambio de su sobrino, de Madame de Villeparisis, al que había encontrado en su casa, ¡ay, qué vulgar es, hija mía! Pero la consecuencia de la frase relativa a Swann no fue la de realzar a éste en la mente de mi tía abuela, sino la de rebajar a Madame de Villeparisis. Era como si la consideración que, fiados a mi abuela, otorgamos a Madame de Villeparisis, le impusiera un deber de no hacer nada que la volviese menos digna, y al que había faltado conociendo la existencia de Swann y permitiendo a parientes suyos relacionarse con él. ¿Cómo? ¿Que conoce a Swann? Una persona que, según tú, era pariente del mariscal MacMahon. Esta opinión de mis padres sobre las amistades de Swann les pareció luego confirmada por su matrimonio con una mujer de la peor sociedad, casi una cocotte, a la que por otro lado nunca intentó presentarnos. Siguió viniendo solo a nuestra casa, aunque cada vez menos, pero por esa mujer se creyeron en condiciones de juzgar, suponiendo que era allí donde había ido a buscarla, el medio social desconocido para ellos que frecuentaba habitualmente. Pero una vez el abuelo leyó en un periódico que el señor Swann era uno de los más fieles habitués de los almuerzos dominicales en casa del duque de X, cuyo padre y cuyo tío habían sido los estadistas más nobles del reinado de Luis Felipe, y mi abuelo sentía curiosidad por todos los sucesos menudos que podían ayudarle a penetrar con el pensamiento en la vida privada de hombres como Molé, como el duque Pasquier, como el duque de Blois. Quedó encantado de saber que Swann se trataba con personas que los había conocido. La tía abuela, por el contrario, interpretó esa noticia en sentido desfavorable para Swann. Alguien que elegía sus amistades al margen de la casta en que había nacido, al margen de su clase social, sufría a sus ojos un enojoso desclasamiento. En su opinión, se renunciaba de golpe al fruto de todas las buenas amistades con personas bien situadas que las previsoras familias habían cultivado y atesorado honorablemente para sus hijos. Mi tía abuela había dejado incluso de ver al hijo de un notario amigo nuestro por haberse casado con una princesa y haber descendido de este modo, para ella, del respetado rango de hijo de notario al de uno de esos aventureros, en otros tiempos ayudas de cámara o mozo de cuadra, a los que, según cuentan, las reinas concedieron a veces algunos favores. Criticó el proyecto que tenía el abuelo de preguntar a Swann la siguiente noche que viniese a cenar sobre aquellos amigos que les descubríamos. Además, las dos hermanas de la abuela, solterones que tenían su misma nobleza de carácter, aunque no su inteligencia, declararon no comprender qué placer podía sacar su cuñado hablando de semejantes tonterías. Eran personas de elevadas aspiraciones y precisamente por eso incapaces de interesarse por lo que se llamaba un chisme, aunque tuviese interés histórico, ni, en general, por cualquier cosa que no estuviera directamente relacionado con un objeto estético o virtuoso. Era tal el desinterés de su pensamiento por todo lo que de cerca o de lejos parecía referirse a la vida mundana, que su sentido auditivo, cuando terminaron por comprender su momentánea inutilidad cada vez que, durante la cena, la conversación adquiría un tono frívolo o solamente prosaico,
sin que aquellas dos viejas señoritas hubiesen logrado orientarla hacia sus temas preferidos, dejaban entonces en reposo sus órganos receptores y les permitía sufrir un verdadero comienzo de atrofia. Si en estos casos el abuelo necesitaba atraer la atención de las dos hermanas, debía recurrir a esos avisos físicos que utilizan los médicos alienistas con ciertos maníacos de la distracción: repetidos golpes sobre un vaso con la hoja de un cuchillo, acompañados por una brusca interpelación de voz y la mirada, medios violentos que esos psiquiatras trasladan a menudo a las relaciones normales con personas sanas, sea por hábito profesional, sea porque crean a todo el mundo un poco locos. Ambas manifestaron mayor interés cuando, la víspera del día en que Swann debía venir a cenar y en que les habían mandado personalmente una caja de vino de Asti, la tía, mostrando un ejemplar del Figaro, en el que, junto al título de un cuadro incluido en una exposición de Corot, había estas palabras: de la colección del señor Charles Swann, nos dijo. Habéis visto que Swann goza de los honores del Figaro. Siempre os he dicho que tenía muy buen gusto, dijo mi abuelo. Por supuesto, tú, con tal de tener una opinión distinta de la nuestra, respondió la tía abuela, quien, sabiendo que la abuela nunca compartía su opinión y no muy segura de que estuviéramos de acuerdo con ella, pretendía arrancarnos una condena en bloque de las opiniones de la abuela, contra las que trataba de solidarizarnos con las suyas a la fuerza. Pero nosotros permanecimos en silencio. Cuando las hermanas de la abuela manifestaron su intención de hablarle a Swann de aquellas palabras de Le Figaro, mi tía abuela se lo desaconsejó. Siempre que veía a los demás, en los demás un privilegio, por pequeño que fuese, que ella no tenía, se convencía de que no era un privilegio sino un perjuicio, y los compadecía para no tener que envidiarle. No creo que le gustase. Estoy segura de que a mí me resultaría muy desagradable ver mi nombre impreso de esa forma en el periódico, y no me halagaría nada que me hablasen de ello. Se empecinó además en querer convencer a las hermanas de la abuela, pues éstas, por horror a la vulgaridad, llevaban tan lejos el arte de disimular bajo ingeniosas perífrasis una alusión personal que, muchas veces, la alusión misma pasaba de inadvertida para la persona a quien iba dirigida. En cuanto a mi madre, solo pensaba en conseguir de mi padre que hablase a Swann no de su mujer, sino de su hija, a la que ésta adoraba, y causa, según decía, de que hubiese terminado contrayendo aquel matrimonio. Bastará con que le digas unas palabras, con que le preguntes por la niña. Para él debe ser tan cruel. Pero mi padre se enfadaba. No, qué ideas tan absurdas, sería ridículo. Pero la única persona para quien la llegada de Swann se convertía en objeto de preocupación dolorosa era yo. Y es que las noches en que había extraños, o solamente al señor Swann, mamá no subía a mi cuarto. Yo cenaba antes que todo el mundo e iba luego a sentarme a la mesa hasta las 8, cuando según lo convenido debía subir a acostarme. Aquel beso precioso y frágil que mamá solía confiar en mi cama en el momento de dormirme, tenía que transportarlo del comedor a mi dormitorio y guardarlo durante todo el tiempo que tardaba en desnudarme, sin que su dulzura se quebrase, sin que se derramase ni evaporase su poder volátil. Y precisamente esas noches en que hubiera tenido necesidad de recibirlo con mayores precauciones, me veía obligado a cogerlo, a robarlo brusca, públicamente, sin el tiempo siquiera ni la libertad de espíritu necesario para poner en lo que hacía esa atención de los maníacos que se esfuerzan por no pensar en otra cosa mientras cierran una puerta para poder oponer victoriosamente a su incertidumbre enfermiza cuando les devuelve el recuerdo del momento en que la cerraron. Estábamos todos en el jardín cuando sonaron los dos vacilantes tintineos de la campanilla. Sabíamos que era Swann. Sin embargo, todo el mundo se miró con aire inquisitivo y la abuela fue enviada de reconocimiento. Tenéis que darle las gracias por el vino de un modo comprensible. Ya sabéis que es delicioso y la caja enorme, recomendó mi abuelo a sus dos cuñadas.
No empecéis a cuchichear, dijo la tía abuela, pues sí que es divertido llegar a una casa donde todo el mundo habla bajo. Ah, ahí está Monsieur Swan. Vamos a preguntarle si mañana, en su opinión, hará buen tiempo, dijo mi padre. Mi madre pensaba que una palabra suya borraría toda la pesadumbre que nuestra familia había podido causar a Monsieur Swan desde su matrimonio. Halló el modo de llevárselo un poco aparte. Pero yo la seguí. No podía decidirme a abandonarla. Un solo paso, pensando que dentro de un momento tendría que dejarla en el comedor y subir a mi cuarto sin tener, como las demás noches, el consuelo de que fuese a darme un beso. A propósito, Monsieur Swan, le dijo, hábleme un poco de su hija. Estoy segura de que ya se aficionaba a las cosas bellas como su papá. ¿Por qué no viene a sentarse con todos nosotros debajo del mirador?, dijo el abuelo acercándose. Mi madre hubo de interrumpirse, pero incluso de esa obligación supo sacar un pensamiento delicado más, como los buenos poetas forzados por la tiranía de la rima a encontrar sus mayores bellezas. Hablaremos de ella cuando estemos a solas, le dijo en voz baja Swan. Solo una madre es digna de comprenderle. Estoy segura de que la suya opinaría como yo. Todos nos sentamos alrededor de la mesa de hierro. Me habría gustado no pensar en las horas de angustias que iba a pasar esa noche, solo en mi cuarto sin poder dormir. Trataba de convencerme de que carecían de importancia, porque a la mañana siguiente las habría olvidado, de aferrarme a ideas de futuro.